Buenas tardes, hoy les hablaré de los derechos del consumidor. Comenzamos la presentación con esta pregunta: ¿qué es un consumidor? Un consumidor es una persona que compra productos o contrata servicios para su consumo. Por eso se dice que el consumidor tiene ciertas necesidades, las cuales intenta satisfacer a partir de la adquisición de productos que son proporcionados por el mercado. También se dice que nos referimos a consumidor cuando hablamos de adquisición de bienes y a usuario cuando lo hacemos sobre la contratación de servicios. Una parte fundamental es saber cuáles son nuestros derechos como consumidores, pues es el primer paso para evitar que estos sean vulnerados. Así, con la confianza de que la Ley Federal de Protección del Consumidor nos ampara, podemos, en primera instancia, exigir que los proveedores de productos o servicios nos cumplan y ser consumidores empoderados. A continuación, te haré conocer y valer tus derechos básicos de consumidor. Derecho número 1 es el derecho a la información. Toda la información de los bienes y servicios que te ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz. El derecho a la educación. Es importante conocer tus derechos y la forma en que te protege la ley para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente. Derecho a elegir. Al escoger un producto o servicio, nadie te puede presionar, condicionar a la venta, exigir pagos o anticipos sin que hayas firmado un contrato de por medio. Derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios deben cumplir con las normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad. Derecho a no ser discriminados. Nadie te puede negar un producto o servicio por tu sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, ni por tener ninguna discapacidad. Derecho a la compensación. Si alguien te vende un producto de mala calidad, tienes derecho a que se te reponga o a que te devuelvan tu dinero y, en su caso, a una bonificación no menor al 20% del precio pagado. Derecho a la protección. Cuando algún proveedor no respete tus derechos o cometa abusos contra los consumidores, Profeco salvaguarda tus derechos y te defiende. Para complementar un poco este tema, vamos a hacer referencia a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ley Federal de Protección al Consumidor, Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés social, de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables contra su observancia. No podrán alejarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulantes en contrario. El objeto de esta ley es proveer los derechos y cultura del consumidor y procura equidad, certeza, seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Los principios básicos en las relaciones de consumo. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el almacenamiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios que garanticen la libertad para escoger, la equidad de las contracciones.
La información adecuada, clara, sobre los diferentes productos y servicios con especificación correcta de cantidad, características, disposición, calidad y precio, así como los riesgos que representen. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos. Quinto párrafo. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales, morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores. Párrafo sexto. El otorgamiento de información y facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos. Párrafo séptimo. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales, coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas por el abastecimiento de productos y servicios. Párrafo octavo. La real y efectiva protección del consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología adecuada, utilización de datos aportados. Respeto a los derechos y obligaciones derivadas de las relaciones de consumo y medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento, y la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas. Los derechos previstos en esta ley no incluyen derivados de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario, de la legislación interna ordinaria, de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes, así como de los que difieren a los principios generales de derecho, analogía, las costumbres y la equidad. En su artículo segundo nos señala: para efectos de esta ley se entiende por consumidor a la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con efecto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios terceros, únicamente para los casos que difieren los artículos 99 y 117 de esta ley. Tratándose de personas morales que adquieren bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción o servicios a terceros, solo podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos o preceptos cuando estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de Microindustria y la Actividad Artesanal respectivamente, y conforme a los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley. Entendemos como proveedor a la persona física o moral en términos de Código Civil Federal que habitual o posteriormente o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes y productos y servicios. La Secretaría Económica y Procuraduría Federal del Consumidor. Artículo 3. A falta de competencia específica de determinada dependencia de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley y a la Procuraduría vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento. Artículo 4. Son auxiliares en la explicación y vigilancia de esta ley las autoridades federales, estatales y municipales. Artículo 5. Quedan exceptuadas las disposiciones de esta ley
los servicios que presenten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil, los servicios que presenten las sociedades de información crediticia. Asimismo, quedan excluidos los servicios regulados por las leyes financieras que presentan las instituciones y organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las comisiones nacionales bancarias y de valores de seguros y finanzas del sistema de ahorro para el retiro de cualquier órgano de la regulación, de supervisión o de protección y defensa depende a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su artículo 6 nos indica que estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y consumidores. Las entidades de administración pública federal, estatal y municipal del Gobierno del Distrito Federal están obligados en cuanto tengan carácter de proveedores y consumidores. Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y además condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido el consumidor a la entrega del bien o prestación del servicio y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a una persona. El artículo 9 de esta ley nos indica que los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias y personal auxiliar que les presenten servicios independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor. Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos o por cualquier otro cumplimiento de esta ley, para efectos de lo dispuesto en este precepto. Los proveedores, representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación. Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría en un término no mayor de 15 días la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez. La Procuraduría considera como información reservada, confidencial o comercial reservada a aquella que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Artículo 14. El plazo de prescripción de los derechos y obligaciones establecidos en la presente ley será de 1 año, salvo todos los términos previstos por esta ley. En caso de afectaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el término de prescripción será de 10 años. Artículo 17. En la publicidad que se envíe a los consumidores deberán indicar el nombre, domicilio, teléfono y, en su defecto, la dirección electrónica del proveedor de la empresa. En su caso, que envíe la publicidad al nombre del proveedor y de la Procuraduría. El consumidor podrá exigir directamente a los proveedores específicos y a las empresas que utilicen la información sobre consumidores con fines de mercadotécnicos o publicitarios no ser molestado en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier otro medio para ofrecerle bienes, productos o servicios y que no le envíen publicidad. Asimismo, el consumidor podrá exigir en todo momento a proveedores y a empresas que utilicen información sobre consumidores a fines de mercadotécnicos o publicitarios que la información relativa a él mismo no sea cedida o transmitida para terceros, salvo que dicha cesión o transmisión sea determinada por una autoridad judicial.
Eso es todo de mi parte, muchas gracias.